Buenas noches, yo soy Odalis Castillo y usted está viendo Toda la Verdad. Gracias por el favor de su audiencia y antes de dar inicio al programa, comentar que la Florida enfrentó nuevamente la furia de la naturaleza con la llegada del huracán Milton, un ciclón de categoría 3 que ha tocado tierra en la costa oeste del estado, cerca de Siesta Key, con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora. Este poderoso fenómeno atmosférico ha generado devastaciones, dejado a más de 780,000 personas sin electricidad y ha provocado inundaciones peligrosas en ciudades como Sarasota, Tampa y San Petersburgo. Un panorama, la verdad, que difícil en la Florida, que también fue afectada por tornados y la destrucción de al menos 125 viviendas. Milton llega apenas 2 semanas después del devastador huracán Helene, que dejó cientos de víctimas y una vasta estela de daños en el suroeste de Estados Unidos, reafirmando que esta temporada de huracanes sigue siendo una de las más activas y peligrosas en los últimos años. Así que nuestra solidaridad para los habitantes de la Florida, donde hay una gran comunidad de inmigrantes cubanos, venezolanos, dominicanos y haitianos. Aquí el temporal no ha sido un fenómeno natural. Aquí los temas migratorios, con la repatriación de los haitianos, que las autoridades dicen ya que alcanza más de 9,000 deportados y cuyo tema provocó una reunión, señores, extraordinaria de la OEA a solicitud del gobierno haitiano, que presentó quejas por las deportaciones, y esto ha sido un verdadero temporal, al igual que el caso de los semáforos, bautizado como camaleón, donde cada vez que uno queda más sorprendido, ¿no?, con los datos que expone el Ministerio Público. Y la propuesta, señores, de la reforma constitucional, ya aprobada en primera lectura por la Asamblea Nacional, que volverán a reunirse el lunes para aprobar los cambios a la Carta Magna en una segunda lectura. Y está también la propuesta de la reforma fiscal, que tiene a diferentes sectores con los gritos al cielo y al gobierno y opositores desempolvando viejos tweets y videos, donde un sector y otro habla, por un lado, satanizando la reforma fiscal, como lo hacía Luis Abinader, que decía que esa reforma pues no era necesaria, eso era en el 2016, y le están sacando todos esos tweets. Y también pues videos de la otra parte, beatificándola en ese momento, defendiéndola. Entonces son los temas que nos tienen ya con el agua hasta el cuello. Pero mientras tanto, mientras tratamos de sobrevivir en medio de toda esta avalancha de situaciones, ¿qué tal si vemos el contenido que tenemos preparados para ustedes esta semana? Adora exige acción contra emisoras ilegales, un problema de años a la vista de todos. El espectro no aguanta más emisoras de radio actualmente, estamos saturados. La historia es que se cierran y vuelven a operar impunemente. Bueno, si aquí estuviesen Indotel un blandito, lo haría. Impacto fiscal, lo que los economistas ven venir con la nueva reforma. Tiene muchos cambios que de alguna manera afectan casi toda la estructura de gastos públicos. Le diría que ha habido como demasiado centralización en la toma de decisiones de esta propuesta. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadbtv32@gmail.com. Y hace muchos años que venimos escuchando el problema de que hay muchas emisoras ilegales en la República Dominicana. Y en una entrevista que le hicimos a la presidenta de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, ADORA, pues plantea en detalle el problema y cómo esto afecta al país y también a las emisoras que son legales. Y cómo este tema no ha sido encarado por las autoridades a lo largo de muchos años. Y
ver que actualmente tenemos una nueva administración en lo que es el Instituto de las Telecomunicaciones Indotel a la cabeza de Guido Gómez Mazara, pues también le hemos hecho una entrevista a Guido para ver cuáles son las medidas que se van a tomar y cómo se va a enfrentar ese problema de las emisoras ilegales en el país. Aquí el reportaje. República Dominicana desde hace más de 20 años tiene temas serios en cuanto a las emisoras ilegales e irregulares. Este fenómeno de las llamadas radios ilegales o piratas es un desafío para el orden establecido de las frecuencias de transmisión. Según expertos en el área, los infractores instalan transmisores en lugares estratégicos utilizando acopladores, dispositivos que facilitan la manipulación de frecuencias. Entonces, al ingresar ilegalmente en bandas, como en este ejemplo hipotético, la 92.7, estas emisoras no solo interfieren con sus pares, como las legítimas 92.5 y 92.9, sino que también causarían un daño considerable a las emisoras autorizadas. Es una forma completamente informal de trabajar. Sí, hay quienes técnicos que asesoran, que orientan, personas que tienen conocimiento del área de las telecomunicaciones y de la radiodifusión específicamente, y asesoran a una persona X, un empresario X, que decide operar de manera ilegal o irregular, porque las dos cosas van muy de la mano, porque automáticamente un emisor ilegal se convierte en un emisor irregular, inmediatamente y viceversa. La presidenta de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, ADORA, plantea un problema que por décadas han enfrentado, y es la proliferación de las emisoras ilegales en el país, lo que afecta el espectro radioeléctrico nacional, el bien más preciado del Estado dominicano, porque es un recurso limitado y esencial para las comunicaciones. Su gestión inadecuada puede vulnerar la seguridad nacional al interrumpir comunicaciones estratégicas y afecta el desarrollo económico y social al restringir la conectividad, lo que limita el acceso a servicios de telecomunicaciones y frena la innovación tecnológica, esenciales para el crecimiento y la competitividad en un mundo cada vez más digitalizado. Lo primero es que automáticamente crea un conflicto porque hay una situación que se conoce mucho como competencia desleal. Es una empresa, porque al final del camino está trabajando comúnmente por la misma naturaleza de nosotros, emitiendo señal al aire y la comercializan. Entonces se crea inmediatamente una competencia desleal. Son emisoras que entonces hacen negociaciones de publicidad a menor precio, sacando de la competencia a las legales, que ya cargan con gastos propios de la formalidad. Y tenemos el caso de muchas provincias donde lamentablemente esa ilegalidad ha hecho que muchas emisoras desaparezcan. Emisoras que trabajaban legalmente porque pagan impuestos, pagan el derecho de uso del espectro, pagan los derechos conexos de Esgacedón y Sodimpro, los derechos de autor, aparte de eso pagan ITEVI. Entonces, no estamos trabajando. Esas emisoras ilegales no existen. Y como no existen, no están cumpliendo con ningún requerimiento de la ley, ninguno. Aunque la presidenta de ADORA establece que hay cerca de 200 emisoras ilegales en el país, en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, tienen identificado un número menor y nos aclaran las diferencias entre las emisoras ilegales y las irregulares. El Indotel es el órgano que regula institucionalmente el espectro. Y porque tiene ese vínculo institucional con el sector de la radio, de las emisoras, es evidente que tiene un informe institucional. Déjame hacerte la distinción. Existen en la actualidad 93 irregulares y 30 ilegales. Me explico. Las irregulares son aquellas que transitaron el camino de la legalidad, pero cayeron en un vicio de legalidad.
su retorno al estatus original es mucho más fácil. Las ilegales son las que nunca han tocado la puerta de la legalidad del Indotel. Pero sean 200 o 30, las ilegales es un número alto, si pensamos que ya las propias emisoras legales saturan el espectro nacional. Tenemos unas situaciones muy serias en ese sentido. Aquí hay una sobrepoblación de emisoras hace rato, más las emisoras comunitarias, más las sin fines de lucro. Tenemos más de 600 estaciones de radio. Eso no lo aguanta ningún país, y menos el nuestro, un país pequeño con formalmente 11 millones y pico de habitantes. Según el número de emisoras señalado por la presidenta de Adora, en un país como el nuestro de 11 millones de habitantes, revela una notable saturación en comparación con naciones más grandes en términos de población. El libro Mapa de Radios de América Latina y el Caribe, en su edición 2020, ofrece datos que indican que México tiene 2.055 emisoras. Brasil cuenta con aproximadamente 10.092 emisoras. En este contexto, la República Dominicana presenta una relación de una emisora por cada 18.333 habitantes, un dato que contrasta con el de México, que con más de 128 millones de habitantes tiene una relación de una emisora por cada 62.300 habitantes. En Brasil la situación es aún más pronunciada, con 214 millones de habitantes y aproximadamente 10.092 emisoras. La relación se reduce a una emisora por cada 21.200 habitantes. Este panorama sugiere que a pesar de su menor tamaño poblacional, la República Dominicana es uno de los países de la región con más estaciones de radio, medio centenario que para 2020 cumplió los 100 años desde la primera transmisión regular. El espectro no aguanta más emisoras de radio actualmente, estamos saturados, somos quizás el tercer país con mayor emisoras de radio por kilómetro cuadrado de población. Pero no solo está la saturación de las emisoras legales, sino también de las ilegales, que Adora tiene identificadas las zonas del país donde más operan de manera ilegítima. No, en Santo Domingo no existen emisoras ilegales. El espectro no lo permite y además la mayor atención está aquí en la capital. En el interior del país, sobre todo en el sur y el este, bueno, también en la zona norte, hay un nivel de saturación de emisoras ilegales ahora más que nunca, más que nunca. Y como les digo, quisiéramos que el órgano regulador le diera carácter a esos que ellos tienen identificado, que tienen cierta incidencia y hoy día operan libremente como si nada estuviera pasando. Pero ¿cómo se supone que hemos llegado hasta este punto de saturación del espectro e ilegalidad? Rastreando información hemos visto que en diferentes años desde el Indotel se han procedido a cerrar varias cantidades de emisoras ilegales. Sin embargo, el punto está en que vuelven a abrir por factores como los intereses involucrados, donde Adora establece que hay políticos y figuras de poder que aparecen como propietarios, y es algo que las autoridades reconocen. Eso se llama complicidad, porque de una forma u otra ha existido una combinación entre el poder político, quien ha detentado esta posición, que con el ojo no miran en la dirección correcta y permiten este tipo de prácticas. Pero peor aún, si tú registras cómo los gobiernos, hablo en plural, han contribuido a legitimar esa práctica, que en muchos casos se le paga publicidad a emisoras ilegales, lo que es un estímulo indirecto. Quisimos obtener los nombres de esas emisoras ilegales y sus propietarios, y de aquellas que, ilegítimas, son apoyadas con publicidad del Estado. En el caso de Adora, estableció que deben ser las autoridades reguladoras quienes nos den esa información, y por otro lado, en la autoridad reguladora prefirieron esperar poder cerrarlas para presentarnos la lista. No. Recuerda que nosotros, en nuestra condición de presidente de Indotel, somos ente institucional y no queremos que ninguna valoración termine siendo el argumento para decir que hemos sido excesivos, imprudentes o abusivos. Eso no me interesa. Ok, que mejor, o sea, no se va a mencionar cuáles son esas que son reincidentes,
sino que se va a ejecutar, de hecho. Sí, correcto. E inclusive yo te garantizo a ti que como es un documento público, después que cerremos las próximas 10, porque hay un procedimiento revestido de legalidad, que cumple al pie de la letra el Indotel, te voy a entregar a ti oficialmente el listado de las irregulares y de las ilegales. Esperamos que las autoridades actuales puedan cerrar y dar seguimiento a las emisoras ilegales, pues en gestiones anteriores, algunas que fueron cerradas, luego la denuncia es que abrieron descaradamente. Porque son muchos los intereses que este tema conlleva. Las emisoras ilegales, todo el mundo, en su gran mayoría, que está vinculado al sector, las identifica y sabe cuáles son. Bueno, si aquí estuviese en Indotel un blandito, lo harían, pero yo te puedo garantizar que las que cierren no van a volver a abrir mientras yo sea uno de los principales titulares y responsables de Indotel. Es muy probable que en el órgano regulador tengan un dominio y un control, pero el proceso no es fácil. Y lo que no nos ayuda es que lamentablemente el delito de transmisión ilegal no es un delito penal. Lo que conlleva es simplemente una multa y lamentablemente eso hace que se vuelva a recurrir prontamente. Y esto es reconocido por las autoridades de Indotel, quienes trabajan en una propuesta de ley, pues la actual está desfasada ante los avances tecnológicos de hoy y es débil frente al delito de las emisoras ilegales y otros temas. De lo que te garantizo es que vamos a depositar el proyecto para reformar la ley. ¿Cuánto tiempo más o menos? No, ya nosotros tenemos prácticamente revisado. Yo tengo un equipo de profesionales muy buenos aquí, con experiencia en el sector, y yo te puedo garantizar que en menos de 30 días tenemos el anteproyecto. Uno de los temas en los que también se está trabajando desde el Indotel es en resolver el problema de las interferencias de muchas emisoras haitianas en la frontera, donde no solo se ha convertido en un problema meramente de interferencia en el espectro, sino también hasta cultural. Y nosotros nos comprometemos frente a la población no solo a resolver el problema de las ilegales y conducir a la legalidad aquellas que han transitado hoy el camino de lo irregular, sino que todo el espectro también vamos a trabajar fundamentalmente en lo que se da en la parte fronteriza. Y es cómo el espectro nuestro está siendo afectado por emisoras del otro país. Guido Gómez Mazara reafirma que está trabajando para, desde su gestión, resolver estos problemas y que, como muestra, en solo 4 semanas en el puesto ya cerraron 2 emisoras en Cotuí, que próximamente estarán cerrando entre 10 a 12 emisoras ilegales en el país. Estaremos atentos a este tema, pues es un problema de años que no se ha podido resolver tanto por la falta de voluntad, como bien han señalado los afectados y las propias autoridades, como por la poca robustez de la ley. Sin embargo, ya es tiempo de ponerle rostros a los infractores y, por supuesto, consecuencias. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadbtv32@gmail.com.